Hey, antes de empezar te pido un favor rápido. Si esta historia te atrapa, si te da miedo o te deja con esa sensación rara al final, ayúdame con un like. Suscríbete y déjame un comentario para saber que quieres más historias así. Eso me apoya bastante para seguir creando contenido de terror y traer relatos cada vez más pesados. Ahora sí, ponte cómodo y escucha bien. Esa noche yo no iba buscando problemas ni señales, ni destinos raros. Iba por algo simple, casi ridículo. De esos favores que uno hace porque siente que tanto es tantito y porque le debe la vida a alguien aunque nunca lo diga en voz alta. Iba manejando hacia el hospital, no porque yo estuviera enfermo. Iba por mi mamá. Ella llevaba semanas yendo a terapias, revisiones, trámites. Y yo me había vuelto el que recogía resultados, el que llevaba papeles, el que se aprendió los pasillos y los horarios sin querer. Esa noche me llamó con la voz cansada, con ese tono que usa cuando no quiere preocupar, pero ya está preocupada. Se le había quedado su carpeta en el área de imagenología. Si no la llevo mañana temprano, me atrasan todo, me dijo. Y luego agregó algo que me apretó el pecho. No quiero estar sola en esto. Yo siempre fui de los que se burlan de la gente que cree en señales. Siempre pensé que la muerte era un apagón y ya. Cero historias, cero túneles, puro final. Entonces cuando vi el cielo raro, como si el aire estuviera sucio, no pensé nada. Cuando el radio se quedó sin señal y solo chisporroteo, me reí y dije, qué mediocre está la estación. Y cuando sentí ese escalofrío que te sube desde la nuca hasta la raíz de los dientes, lo atribuí al café frío y al cansancio. Iba rápido, sí, no como loco, pero rápido. Porque me daba rabia que todo tuviera que ser tan difícil que hasta un folder se volviera una urgencia. Me salté un alto en una calle donde casi nunca pasa nadie. Había llovizna. Esa que no se nota hasta que el parabrisas se llena de puntitos y te engaña con una falsa seguridad. Vi las luces del camión demasiado tarde. Fue un segundo, un destello de blanco. Luego el golpe brutal. El sonido no fue un crash de película, fue un sonido húmedo. Como si el metal tuviera carne. Sentí como el volante me quebró algo por dentro y como el cinturón me arrancó el aire. Después vino el silencio raro, pero no el silencio de paz. El silencio de cuando el cuerpo no entiende qué le pasó. Y luego el dolor. Un dolor tan absoluto que me pareció una idea, no una sensación. Como si alguien hubiera apagado mi mente y solo hubiera dejado el dolor encendido. No recuerdo los paramédicos. Recuerdo luces que me taladraban los ojos, recuerdo voces que sonaban lejanas como si las oyera desde dentro de una alberca. Recuerdo que quise decir mi mamá y mi boca solo escupió un hilo de saliva. Recuerdo el olor del hospital antes de verlo, alcohol, cloro, algo metálico y el pitido de una máquina que marcaba mi vida en números. Me metieron corriendo, me empujaron sobre una camilla, me quitaron la ropa. Sentí manos en todas partes. Alguien dijo presión cayendo. Alguien dijo preparen intubación. Yo traté de luchar por pura reacción animal y el mundo se inclinó. Mi último pensamiento coherente fue estúpido. Lo confieso, no fue te amo, ni perdón, ni nada épico. Oh, qué manera tan pendeja de morirme por un folder. Me fui. No como un sueño. No como dormir. Fue como apagar una tele vieja, un clic. Se acabó. Por un instante pensé ya.
Aquí termina todo, tenía razón, pero no terminó. Primero hubo oscuridad, no una oscuridad tranquila, una oscuridad viva, pegajosa, que se sentía en la lengua, oscuridad con peso y luego, como si alguien hubiera abierto una puerta sin bisagras, algo me jaló. No vi un túnel de luz, no vi familiares esperando. No hubo música, no hubo calma. Lo que vi fue un hospital el mismo. Pero no. Los pasillos estaban más largos, como estirados. Las luces fluorescentes parpadeaban sin ritmo, como si respiraran. Las paredes no eran blancas, eran grises, sudadas. Y el aire estaba lleno de un murmullo constante, como cientos de voces diciendo cosas distintas al mismo tiempo, pero todas con la misma desesperación. Yo estaba de pie, y eso fue lo primero que me confundió, porque yo sabía, con una certeza fría, que mi cuerpo estaba destrozado, sabía que no debería poder moverme. Miré mis manos. Eran mis manos, sí, pero se veían pálidas de una forma que no era piel, como papel mojado. Y cuando me toqué el pecho no sentí latido, me dije, racional, necio. Estoy alucinando. Esto es el cerebro muriéndose, soltando químicos, inventando cosas. Entonces escuché mi nombre. No fue una voz bonita. No fue mi mamá. Fue una voz seca, raspada, como si hablara desde una garganta llena de polvo. Ven. No vi a nadie, pero el murmullo del hospital cambió. Como cuando una multitud se queda callada porque entra alguien importante. Todas las voces bajaron un nivel y yo, que nunca he sido valiente, empecé a caminar porque no caminar era peor, como si quedarte quieto te volviera visible. Las puertas de los cuartos no tenían números, tenían marcas, como arañazos. Algunas puertas vibraban como si algo del otro lado estuviera empujando con paciencia. Y conforme avanzaba, empecé a notar algo que me revolvió el estómago, aunque ya no tenía estómago. Había gente, no como pacientes normales, eran figuras sentadas en sillas de plástico, en camillas, recargadas en la pared, todos mirando al frente, todos quietos. Algunos tenían la cabeza ladeada, como muñecos. Otros se rascaban los brazos con movimientos repetidos, obsesivos, hasta que se escuchaba el sonido de uñas sobre piel y no tenían ojos. O sí tenían, pero estaban cubiertos con una película blanca como cataratas espesas. Y aún así, yo sentía que me veían, intenté hablar con uno, le dije, ¿qué es esto? La figura giró la cabeza despacio, demasiado despacio, y abrió la boca. Dentro no había lengua, no había dientes. Había un sonido de ventilador, de respiración artificial, de máquina trabajando. Un sonido de sala de terapia intensiva. Me alejé. Mi mente estaba tratando de acomodar todo en alguna explicación lógica. Shock, traumas, medicamentos. Mi cerebro inventando un escenario familiar porque estaba muriendo en un hospital. Sí, claro, eso. Entonces llegué a la puerta. No sé por qué lo supe, pero supe que esa puerta era para mí. La pared alrededor estaba manchada, como si la humedad hubiera dibujado dedos arrastrándose. La manija estaba fría, tan fría que dolía, aunque yo ya no debería sentir dolor. Abrí. Adentro no había un cuarto. Adentro había una sala inmensa, como un quirófano sin fin, lleno de camas alineadas en filas eternas. Y en cada cama había alguien conectado a tubos, a máquinas, a sombras,
no eran tubos de plástico. Eran cosas que se movían como lombrices bajo la piel. Cosas negras que entraban por la boca, por los ojos, por el ombligo. Y las máquinas. Las máquinas parecían hechas de metal y hueso, con pantallas que no mostraban números sino palabras que yo no entendía. Palabras que se retorcían, que se volvían insectos cuando las mirabas demasiado. El murmullo aquí era distinto, era un coro bajo, constante. Como si todas las camas respiraran al mismo tiempo. Un mar de respiraciones prestadas. Y al fondo, donde debería estar la pared, había algo que no puedo describir sin sentir vergüenza de mí mismo por sonar como loco. Era una sombra grande, pero no una sombra plana. Era como una presencia, como un hueco en el aire con hambre. No tenía cara, no tenía forma exacta. Pero yo sabía que me estaba mirando porque todo en mí se hizo pequeño. Yo no creo en demonios, nunca creí. Ni siquiera de niño. Me parecía barato, me parecía manipulación. Pero ahí, parado frente a eso, sentí algo que ninguna lógica me había hecho sentir antes, la certeza de que yo era un objeto, de que mi vida, mi historia, mis chistes, mis planes, todo lo que yo creía que me definía, no valía nada en ese lugar. Era como si el universo me hubiera enseñado su indiferencia con los dientes y esa cosa. Sin hablar, sin moverse, empezó a acercarse. No caminaba. Era como si el espacio se doblara para darle paso. Yo quise correr, no pude. Mis piernas se volvieron pesadas, como si el suelo se hubiera convertido en agua espesa. Quise gritar, no salió sonido. Y en medio de esa impotencia, ocurrió lo peor. Escuché mi propio cuerpo. Escuché el pitido de monitor. Escuché voces de doctores. Escuché se nos va. Escuché ya no hay pulso. Y sentí algo como una mano enorme agarrándome desde el pecho y jalándome hacia esa sombra, como si me estuvieran desconectando de algo. Ahí fue cuando supe, sin duda, que había muerto. Y en ese momento, en esa sala de camas infinitas, yo vi una cama distinta. No porque brillara, no porque fuera especial, porque la sombra que estaba sobre esa cama no era como las otras, era mi cama. Yo me vi a mí mismo acostado, pálido, quieto, con tubos entrando en mi garganta. Vi mi cara hinchada por el golpe. Vi sangre seca en la comisura de los labios. Y junto a esa cama, vi a mi mamá. No era una aparición bonita, era ella real, con ojeras, con el cabello recogido mal, con la misma chamarra que usa cuando hace frío. Tenía las manos apretadas sobre el barandal de la cama como si se fuera a caer si lo soltaba. Estaba hablando, pero yo no escuchaba sus palabras. Solo veía el movimiento de su boca y el temblor en su barbilla, y la sombra grande se detuvo como si también la viera. Entonces, por primera vez, la sombra hizo algo parecido a una comunicación. No fueron palabras, fue una sensación directa en mi cabeza, como si alguien te metiera una idea sin pedir permiso. Ya es tu turno. Y en mi mente, como una respuesta automática, apareció otra idea. No. No por valentía, no por fe, por rabia, por amor, por todo junto. Yo pensé en mi mamá sentada ahí, sola, sosteniéndome como si pudiera sostener la vida a fuerza de apretar el metal. Pensé en cómo ella siempre me apoyó. Incluso cuando yo era un arrogante que decía que la vida no tenía sentido, que nada importaba. Ella siempre estaba, siempre, sin pedir nada. Y yo, que había cruzado medio Monterrey por un folder, ahora me iba a ir así, dejándola ahí, con esa cara rota. La sombra se acercó otra vez. El aire se volvió más denso.
más frío. Sentí que algo me estaba deshaciendo desde adentro, como cuando te arranca un hilo y la tela se desarma. Entonces, sin saber cómo, hice lo único que se me ocurrió. Me aferré a su voz, porque aunque no la escuchaba clara, podía ver su boca diciendo mi nombre una y otra vez. Y en mi cabeza, como un recuerdo, como un invento, como una cuerda, escuché su voz de verdad. Regresa. Esa palabra regresa. No fue una frase tierna, fue una orden desesperada. Fue como si ella hubiera agarrado mi alma con uñas y la jalara hacia ella. La sombra reaccionó. No se enojó como un monstruo. No gritó. No hizo drama. Solo sentí una presión horrible, como si todo el lugar me quisiera tragar de golpe. Como si el hospital entero, ese hospital muerto, se cerrara sobre mí y las figuras sin ojos empezaron a moverse. No hacia mí exactamente, sino hacia mi miedo. Como si olieran el pánico, se levantaban de las sillas, se arrastraban por el piso con movimientos torcidos, y cada vez que abrían la boca salía ese sonido de máquinas, de ventiladores, de terapia intensiva. Yo pensé, ya perdí. Ya. No hay forma. Y entonces, por encima de todo, escuché un sonido real, uno que no pertenecía a ese lugar, un monitor, pero no el pitido plano de cuando ya no hay nada. Era el pitido que sube, que baja, un ritmo, un regreso, una insistencia, y en ese instante la sala se quebró. No como vidrio, sino como un sueño que se descompone cuando te despiertas. Las filas de camas se estiraron, se volvieron manchas. La sombra se alejaba como si la arrastraran hacia atrás. Y yo sentí que caía, pero no caía hacia abajo, caía hacia adentro. Dolor. El dolor volvió como un golpe de mar. Un aire brutal entrando a mis pulmones como si fueran papel arrugado. Una tos que me partió. Un sonido horrible saliendo de mi garganta. Abrí los ojos. La luz del hospital real me quemó. Había gente encima de mí. Alguien diciendo mi nombre fuerte, alguien diciendo volvió. Yo lloré sin querer, porque no era un llanto bonito. Era un llanto de animal que volvió de un lugar donde no debía estar. ¿Y por qué? A un lado, vi a mi mamá soltando el barandal y llevándose las manos a la cara, temblando, como si le hubieran devuelto el aire. No me volví religioso de golpe. No salí diciendo que ya entendí el universo. No me convertí en alguien iluminado. Pero ya no puedo decir que no hay nada. No sé qué fue eso. No sé si mi cerebro inventó el hospital muerto para explicarse la muerte. No sé si la sombra era una metáfora del final. No sé si vi el otro lado o vi el peor rincón de mi mente. Lo único que sé es esto. Estuve muerto. Por un rato. Mi corazón no estuvo. Y aún así yo estuve en algún lugar que no quiero volver a ver. Me quedé semanas en coma. Eso me lo contaron después. Mi mamá se quedaba horas, días, hablándome aunque yo no respondiera. Me decía cosas simples, que la casa me esperaba, que el café sabía horrible sin mí, que mi lugar estaba ahí. Me contaba recuerdos, me regañaba, me pedía que no la dejara y yo, en algún punto, escuché. No con oídos, con algo más. Cuando por fin pude hablar, lo primero que le dije fue que lo sentía. Por el alto que me pasé, por la prisa absurda, por haberla hecho vivir ese infierno. Ella me apretó la mano con una fuerza que no le conocía y me dijo que no hiciera promesas dramáticas, que solo viviera. Ahora, cada vez que paso por un hospital me dan náuseas, no por el olor, por la memoria. Y algunas noches, cuando todo está en silencio, juro que oigo un murmullo bajito, como voces superpuestas en un pasillo largo. No
sé si es mi trauma o si es un recordatorio. Solo sé que yo era el tipo que se burlaba de lo paranormal, de la vida después de la muerte, de la gente que dice que sintió algo. Y ahora soy el tipo que baja la voz cuando habla de eso. Porque hay lugares que no piden que creas en ellos. Solo te esperan. Y esta es la historia de hoy. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó, ayúdame dejando tu like para seguir creando más historias. Deja tu comentario sobre algo que te gustaría escuchar. Y si crees que a alguien le interesaría escuchar esta historia, compártela. Muchas gracias. Esto es Ecos de Sombras.